Sí. Hola, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios que estamos aquí a media semana, que Dios nos ha permitido llegar y gozosos de siempre recibir su palabra. Es una bendición siempre para mí poder compartir a muchos o a pocos. Que el Señor me use es una bendición. Y que ustedes estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios también. Bueno, entonces vamos a dar lugar a Génesis 38. Ya saben, estamos en Génesis. Pues ya faltan nada más 12 capítulos y acabamos. ¿Cómo ven? Y es una bendición ver versículo por versículo, capítulo por capítulo, el inicio de todo, ¿verdad? Yo me emociono cada vez que puedo conocer más la palabra de Dios y espero que ustedes también se emocionen como yo. Pero ahorita, ¿qué creen? ¿Se acuerdan la semana pasada lo que vimos? ¿Se acuerdan? ¿En qué estábamos en la historia? ¿No se acuerdan? Génesis 38. En el 37, ¿qué vimos? ¿Se acuerdan que vimos a José y sus hermanos? Y José fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos. Y dice que se lo llevaron unos ismaelitas o madianitas, ¿no? Como se les conoce. Y ellos se lo llevaron a vender a Potifar, un importante, una persona importante del ejército del faraón. Se dice que era un capitán de la guardia, ¿verdad? Del faraón. Y nos quedamos emocionados con a ver qué pasa. ¿Y qué creen? Lees el 38 y te das cuenta que nada que ver con la historia. A esto se le llama que hay un interludio, es decir, algo en medio de esa historia, y es la historia de Judá. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué? O sea, si aquí terminó donde fue vendido Potifar, y luego empezamos a leer Judá y las travesuras que hizo. Y la verdad, hermanos, cada vez que yo leo la palabra y tengo que hacer un estudio bíblico, hay veces que me encuentro con pasajes bíblicos que digo, ¿y ahora qué digo de esto? ¿Ahora qué hablo, no? ¿Qué voy a decir ahora? Pero gracias a Dios que yo no tengo nada que decir. Y el Espíritu Santo me ilumina y me lleva para conocer más su palabra, ¿verdad? Y este es uno de los casos cuando yo leo, porque a pesar de que ya leíste la Biblia varias veces, yo te olvidas de los capítulos como van. Entonces, me encuentro con este capítulo 38 y que habla totalmente distinto en lo que nos quedamos. Y la verdad es una historia incómoda de predicar. Y lo vamos a ver por qué. Pero antes vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Señor, queremos que tú estés aquí, que tú guíes este lugar, que tú seas el que gobierne este lugar y que seas el que hable a nuestros corazones y mentes, Señor. Gracias te damos por esa oportunidad que nos das de poder estar aquí, poderte escuchar y poder predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver esa historia que aparece en la Biblia, como les decía, como un interludio. Es una historia como entre medio de otra historia, ¿no? Pero miren, vamos a recordar, en primer lugar, los pecados de los hijos de Jacob. En primera, ¿se acuerdan? Rubén se mete con la mujer de su padre, Bila, ¿verdad? Ahí hay una tacha, ¿no? Simeón y Leví acaban con un pueblo, el pueblo de Siquem. Y ahora todos los hermanos confabulan, ¿para qué? Para vender a su hermano menor. Entonces vemos una familia que está hecho un desastre, ¿verdad? Con los hijos. Pero ahora vamos a ver la historia de Judá, otra joyita, ¿verdad? Vamos a verla por qué. Y algunos comentaristas dicen, también se preguntan, ¿y por qué esa historia está en medio de estas? Y muchos agarran y hacen sus teorías y dice, por ejemplo, uno de ellos, es que posiblemente como ya Rubén, que era el primogénito, pues ya había pecado y había hecho esas cosas, ya no merecía la primogenitura. Simón y Leví, pues porque pasó lo que pasó en Siquem, pues tampoco, y el que le seguía era Judá. Y por eso a lo mejor tomaron la historia de Judá.
Pero yo lo veo un poco distinto a esto. La verdad es de que esta historia es muy importante, a pesar de que dices, pero ¿por qué pusieron esto aquí? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver la historia de Judá y de la tribu de Judá, es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a leer Génesis 38 y vamos a leer del 1 al 5. Ahora, ok, van a leer ahí en cabina. Vamos a leer. Gracias. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Ok, muy bien, ahí movimos un poquito el audio porque no se oía muy bien. Bueno, ahí comenzó todo, miren. Judá se aparta de la casa de su padre y ¿qué hace? Lo primero que hace es comienza a hacer su voluntad. ¿No se les hace muy parecida esta historia? Como que se repite, ¿verdad? Muy parecida a ¿qué? A nuestra historia. Cuando nos alejamos de Dios, lo que hacemos, lo primero que queremos hacer es nuestra voluntad. O cuando nos alejamos de nuestros padres. Por ejemplo, yo a la edad de 19 años le dije ya, mamá, yo ya soy grande, yo ya me voy. Y me fui. ¿Por qué? Porque quería hacer mi voluntad. Y esto pasó con Judá, lo primero que hizo fue hacer su voluntad. Y no solo en la historia de Judá, sino de la humanidad completa. Adán hizo su voluntad y se alejó de Dios. Y la humanidad se aleja de Dios para hacer su voluntad. Y la voluntad del hombre caído siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Judá, al igual que los demás hermanos, no debía tomar hijas de los cananeos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Judá? Alejarse de la casa de su padre e ir en contra de la voluntad de su padre. Qué historia tan repetitiva. Pero bueno, Judá tomó por mujer a una de las hijas de los cananeos y ahí comienza todo, hermanos. Al querer hacer nuestra voluntad. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y eso nos lleva al pecado, así como le sucedió con Judá. Nuestro orgullo es lo que nos impide, hermanos, querer hacer la voluntad del Padre. Pero el orgullo siempre va a estar ahí y siempre se va a interponer para que tú no hagas la voluntad del Padre. Y si tú te sientes bien queriendo hacer tu voluntad y como dicen muchos, quieres tener tu orgullo intacto, no te preocupes, tú te puedes ir con todo tu orgullo al infierno, ¿verdad? ¿Quieres tu orgullo íntegro? Se te respeta y te puedes ir con todo tu orgullo al infierno, ¿verdad? Bueno, es el orgullo el que te impide siempre reconocer que lo mejor es hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa que se interponga para querer hacer la voluntad de Dios que tu propio orgullo, hermanos. Y bueno, Judá se alejó de su padre, Judá hizo su voluntad, se casó con una cananea y no tan solo eso, vamos a ver que sigue pecando Judá. ¿Por qué? Vamos a ver Génesis 38 del 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano.
y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ok, entonces Judá comete pecado y dice que tomó también hija de los cananeos para su hijo Er. Hace pecar a su hijo. Su hijo hace lo malo delante de Dios y muere, ¿verdad? ¿Por qué hizo su hijo lo malo delante de Dios? Porque no fue criado en el temor de Dios y su padre no le dio ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces agarra a su otro hijo, Onán, y le dice: allégate a la mujer de tu hermano para dar descendencia. No sabemos cuál fue el pecado del hijo primero, Er, pero lo que sí sabemos es que fue un pecado de muerte. Hizo lo malo delante de Dios y Dios acabó con su vida. Y todo pecado te lleva a la muerte. Mira Santiago lo que dice, Santiago 1, y vamos a leer del 13 al 15. Génesis 1 del 13 al 15. Perdón, Santiago 1 del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿verdad? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el pecado trae muerte. Y Er había pecado delante de los ojos de Dios y murió. Pero no se quedó ahí. Entonces, ahora Onán, el hijo menor, toma de esposada a la mujer de su hermano porque es una tradición. Y ahorita lo vamos a ver más. Pero él no se porta muy bien. Vamos a ver esto. Es evidente que Judá tampoco estaba haciendo un buen trabajo como padre, ¿verdad? Y vemos a lo largo de la Biblia que muchos hombres no fueron padres que inculcaron a sus hijos el temor de Dios. Él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y por eso murió. Y les decía, ahora vemos al hermano Onán solo aprovechándose de la situación de la viuda y del cuerpo de la viuda también, porque de ninguna manera tenía intención de darle descendencia a su hermano, pero sí de disfrutar los placeres con la esposa del hermano, ¿verdad? La viuda. Él era tramposo y aprovechado, que no quería realmente cumplir con el mandato que se llama levirato. Esta era, antes de la ley, ya se utilizaba y se acostumbraba también en los pueblos paganos, que hicieran esto, de darle la mujer al hermano menor para que su hermano mayor tuviera descendencia y siguiera la primogenitura, ¿sí? Pero, y le decía que era de costumbre pagana, pero después en Deuteronomio 25 vamos a ver que esa figura también aparece como el levirato, pero es el tipo de redención, redimir. Es la manera en que tú redimes a una mujer y le das descendencia y puede ser parte de la herencia. Eso lo pueden ver en Deuteronomio 25, de 5 al 10, lo van a ver en sus casas, para que vean la figura de redención. Ya lo había hablado aquí, y consistía en eso, en darle descendencia y los bienes de las tierras que fueron heredados para el primogénito que había muerto. En pocas palabras, los hijos de Onán no podían ser considerados hijos suyos si es que hubiera concebido la mujer. Iban a ser como hijos de su hermano, y a él no le interesaba eso, pero sí de aprovechar de los placeres, ¿verdad? Y eso a Dios no le agradó y le dio muerte. Y vamos a ver esto. Vamos a leer Génesis 38, del 12 al 23.
Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Por eso le digo que es un poco extraño, ¿verdad? Bueno, Judá era viudo, pero eso no le daba derecho a ser un fornicario y buscar a una ramera, o él creía que era ramera, porque pues eso es pecado. Pero aparte de eso, sin ningún reparo, hace que vaya su amigo el adulamita a pagar la deuda de su fornicación. Lógico que en ese momento le tuvo que haber dicho por qué iba a llevar el cabrito, o si no le dijo, de todos modos se hubiera imaginado, ¿verdad? Se dice que Tamar se vistió como una ramera sacerdotisa de un dios pagano, de un pueblo. Es decir, era común para esos pueblos tener relaciones sexuales y fornicación, haciendo pasar como que era una adoración a un dios o a un dios de ellos, ¿verdad? Entonces, para el adulamita tal vez era muy común ese tipo de prácticas, no le sorprendió. Y en el mundo, hermanos, pasa lo mismo. Este tipo de prácticas de ir a prostitutas o de fornicar es muy común para el mundo. Al mundo no se sorprende que jóvenes se estén acostando a la edad de 14, 15, 16 años, ¿verdad? Al mundo no le sorprende tampoco que hombres adultos se aprovechen y tengan relaciones sexuales con niños, como la pedofilia. Y lo digo porque aquí en Acapulco, es muy famoso Acapulco por el turismo precisamente adulto de otros países extranjeros que vienen aquí exclusivamente a eso, a abusar de niños que son vendidos por sus propias madres, supuestamente por necesidad. Y al mundo no le sorprende. Hubo un reportaje, recuerdo, que a mí me impactó demasiado, yo ni cuenta ni me había enterado, de un reportero pues confiable, donde hablaba precisamente de la prostitución y de la pedofilia en los niños aquí en el Zócalo de la ciudad, cosa que a mí me impactó demasiado, pero al mundo no le sorprende. Y es tan común el pecado, hermanos, que al mundo no le sorprende. Porque eso es lo que hacemos al no reconocer las prácticas del pecado que hay en el mundo, cuando andamos en el mundo. Nos volvemos indiferentes a la maldad, incluso nosotros los cristianos. Y yo les digo algo, meditando en esto que Dios me hizo ver, yo les pido que oremos por este puerto, precisamente por esas cosas que se nos hacen comunes. La prostitución, la fornicación, la pedofilia. Y yo estoy seguro que por eso estamos como estamos en este puerto. Porque
al gobierno le es indiferente y a la iglesia también. Vamos a orar para que el gobierno haga su parte y esas personas se arrepientan de lo que están haciendo, no solo en este puerto, en el mundo entero. Pero eso es lo que pude ver, hermanos, sobre esto, que es tan común el pecado, que no se nos hace extraño, ¿verdad? Y vamos a ver Génesis, vamos a seguir leyendo 38 y vamos a leer del 24 hasta el 26, por favor. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a hacerla a mi hijo, y nunca más la conoció. Chequen esta doble moral, hermanos. Para Judá, lo que hizo Tamar era digno de muerte. Mátenla inmediatamente, ¿verdad? Pero lo que hizo él, meterse con una que pensaba que era una ramera, no lo fue. ¿Se acuerdan de la mujer que Jesucristo le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más? ¿Qué pasó? Dicen aquellos que la iban a lapidar que ella fue sorprendida en el acto. Quiere decir que si fue sorprendida en el acto, también había un hombre. Pero en la escena, en los versículos, no vemos por dónde está el hombre, ¿verdad? Solamente está ella siendo juzgada y siendo enjuiciada, ¿verdad? Con una doble moral. Porque aquellos que la sorprendieron sabían quién era el otro fornicario, o adúltero tal vez, porque a lo mejor era hasta casado, ¿verdad? No lo sabemos. Pero ella estaba siendo juzgada y ella iba y era digna de muerte. Y lo mismo Judá estaba pensando de su nuera, ¿verdad? Y chequen, como les digo, esta doble moral. Y luego dice, reconoce, ella ha sido más justa que yo, ¿verdad? Pero ella, porque yo no le he dado a mi hijo. Él reconoce el pecado de que había mentido y le había prometido a ella que le iba a dar a su hijo menor, pero no reconoce el pecado de fornicación, ¿verdad? Solamente reconoce que había faltado a su palabra. ¿Por qué? Porque no le dio importancia al pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque para él ya era costumbre, era normal. ¿Por qué? Porque se había alejado de la casa del Padre. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la casa del Padre, es lo que pasa. El pecado se nos vuelve algo común y algo normal. Bueno, voy a echarme una mentirita. Bueno, voy a echarme una canita al aire, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Así es que lo que nos sostiene y nos mantiene como hijos de Dios es estar cerca de la presencia de Dios. Si nosotros nos alejamos, vas a comenzar con un pecadito hasta que agarres un pescadote, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no nos alejemos de la presencia de Dios. Y miren, hermanos, no solo eso pasó con Judá, sino que su pecado fue evidenciado ante todo el pueblo. Primero lo supo su amigo, ¿verdad? Y después, cuando él mandó, manden a traérmela y sáquenla y mátenla. ¿A quién le? Todo el pueblo se enteró. Y yo considero que todo el pueblo estaba presente cuando dijo, esperen, sí fui yo, ¿verdad? Él cometió pecado. Y yo digo que me imagino que explicó, es que yo pensé que era ramera y esto y el otro. Pero Dios saca a flote tu pecado. No hay pecado que no sea oculto delante de los ojos de Dios. Pero aún así, si eres su hijo, Dios te evidencia ese pecado. No se queda oculto, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios quiere avergonzarte para que te arrepientas. Si no eres su hijo, pues a lo mejor te la deja. Es como siempre lo he dicho, ¿a quién tú castigas o a quién tú corriges? A tus hijos. No vas a corregir al hijo del vecino porque el vecino se va a enojar, ¿verdad? Entonces, él corrige a sus hijos y una manera de corrección es evidenciar tu pecado. Así que si estamos en pecado, hay que salirnos de ese pecado, apartarnos de él, pedir perdón,
antes de que quedemos avergonzados si somos hijos, ¿verdad? Y cualquier pecado, no tiene que ser precisamente un pecado sexual. Muchas veces, y hay que orar también por los pecados ocultos, hay pecados que nos son ocultos a nosotros porque no los podemos ver. Como cuando David, ¿verdad? Tráiganme ese que agarró lo único becerro de aquel pobre, ¿verdad? Y David era el pecador, no lo podía ver. Y muchas veces nosotros no vemos muchos pecados que cometemos en contra de la gente. Así es que también hay que pedirle al Señor en oración, Señor, revélame mi pecado. Judá no pudo ver su pecado. Judá no vio que el pecado de la fornicación era el que estaba, en el que estaba él. Él vio el pecado del engaño, ¿no? Y así muchas veces nosotros tal vez dejamos de ver nuestros pecados. Y es importante que vayamos delante de la presencia de Dios y le diga, Señor, revélame mis pecados ocultos y perdóname todo aquello que yo no puedo ver, que he pecado contra ti y contra los demás. Es muy importante, hermanos. Es para que lo anotes y lo pongas en tus oraciones. Miren el pecado de Jacob. Lo vamos a retomar. En primer lugar, ¿qué hace? Se aleja de la casa del padre, ¿verdad? Después se casa con una mujer cananea, pecado. Hace que se case su hijo con una mujer cananea, pecado. No educa a sus hijos en el temor de Dios, pecado. Uno de ellos muere a causa de su maldad y el otro también. Engaña y se aprovecha de la viuda y muere también. Después Jacob se mete con la nuera pensando que era una prostituta, ¿verdad? Y no reconoce su pecado. Todos esos pecados estaban en Judá. Y yo, como les digo nuevamente, nosotros no estamos resaltando el pecado de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de su descendencia, para juzgar y decir, ay, miren qué malos eran. No. Lo más importante que vamos a ver aquí, del pecado de Judá, del pecado de Abraham, del pecado de Jacob, ¿cuál es? La misericordia de Dios, lo rico en misericordia que es Dios. Y a pesar de que somos pecadores, como Abraham, como Isaac, como Jacob y como cualquiera de los que están en la Biblia, Dios siempre tiene misericordia para nosotros, sus hijos. Y es una gran bendición. Estamos viendo las fichitas, pero ahora vamos a ver la bendición a pesar del pecado de Judá. Vamos a leer Génesis 38, del 27 al 30, por favor. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ok, ahora vamos a ver el propósito por el cual yo considero que está esta historia aquí en medio. Y el propósito es precisamente ver la descendencia de la tribu de Judá. ¿De quién nace el rey David? De la tribu de Judá. ¿De quién nace nuestro Señor Jesucristo? De la descendencia de David. Y es lo que vamos a ver. Vamos a Mateo y vamos a leer ahí Mateo 1. Y vamos a leer, primero vamos a leer del 1 al 4, por favor, al 3, perdón, y ya de ahí me esperas tantito y ya sigue lo demás cuando te diga, por favor. Gracias. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Ok, quiero que ya estás allá en tu Biblia, quiero que cheques bien el 3 y dice, y Judá engendró ¿de quién? De Tamar, una cananea, ¿verdad? A Fares. ¿Qué fue esto? Producto de una fornicación con su propia nuera. Si podemos llamarle incesto, puede ser incesto. Bueno, ok. Y a Sara dice, y Fares a Esrón y Esrón a Aram. Y ahora vamos a ver toda la descendencia y aquí nos vamos a encontrar a David y nos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a seguir leyendo, por favor. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, hermanos, esa es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y podemos darnos cuenta de lo siguiente. Quiero que observemos bien esto, que nuestro Señor Jesucristo, su descendencia no es totalmente judía, sino que hay participación gentil en varias ocasiones. Por ejemplo, la primera, Tamar, que era cananea. Pero ¿qué pasó? Fue redimida por alguien de la tribu de Judá, ¿verdad? Rahab, ¿ustedes saben quién es Rahab? Aquella que le perdonaron la vida, los que mandaron mensajeros y se bajaron por un muro, pero Rahab los protegió y le dijo: cuando vengan, en Jericó, cuando vengan ustedes, te vamos a respetar la vida por lo que hiciste. Y se hizo parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ella fue perdonada y recibida por parte del pueblo de Israel, que también ella era gentil. ¿Y ella a quién dio a luz? A Boz. ¿Y quién es Boz? Es aquel que redimió a Ruth. ¿Y de dónde es Boz? De la tribu de Judá. Boz vivía en Belén. Ruth llegó a Belén con Noemí y fue redimida de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces Ruth aparece en el libro de Ruth, como el redentor tipo de Cristo, Boz. Ruth y Boz, ¿quiénes eran? Los abuelos de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Hermanos, los gentiles siempre han sido partícipes de la promesa por medio de la redención. Es lo que me acabo de encontrar en esta joyita, ¿verdad? Los gentiles siempre han sido partícipes de la promesa por medio de la redención. Y eso no ha cambiado. Nosotros somos partícipes por medio de la redención. Es una gran bendición. Cuando yo leí el libro de Ruth, me encontré, el Señor me iluminó de cosas hermosas que aprendí. Y es un libro muy sencillo, son 4 capítulos. Y es una gran bendición. Y una de ellas es esta, la redención por medio de la tribu de Judá. Y ahora podemos saber que nosotros somos redimidos por medio de la tribu de Judá, al igual que fue Ruth, al igual que fue Tamar, al igual que fue, ¿quién más? Ya no me acuerdo quién más dije. Rab. Ajá. También, por ejemplo, Betsabé y Salomón, ¿verdad? Fue producto de una fornicación. Bueno, no, él ya no. Él ya estaba casado, pero fue a causa del pecado que se juntó con su madre. Sí, tienen razón. Entonces, hermanos, nunca se ha tratado de lo bueno que eres. Nunca. Nunca se ha tratado de cuán perfecto te comportes, porque Dios sabe que eres pecador.
Y yo no lo estoy diciendo para darte derecho a que peques, sino todo lo contrario, para que le des la gloria a aquel que a pesar de tu miseria, a pesar de tu pecado, Él decidió redimirte a ti. Redimirte a ti. Solo por su gracia, como estamos viendo en el libro de Efesios. Y es lo que tenemos que aprender. Nunca se trata de lo bueno que podemos hacer. No se trata de genealogías y raza pura, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Dios nos demuestra que Él no está interesado en estas cosas. No podemos decir que nuestro Señor Jesucristo no fue del linaje judío completamente. No, estamos viendo que Dios nos muestra precisamente eso, que a pesar de nuestro pecado, Dios hace cosas hermosas a pesar de nuestros errores, como es la redención. Y por eso les dije, la verdad, sí o no es incómodo escuchar lo que hizo Judá, como también lo que hizo Lot, ¿verdad? Son pasajes bien incómodos en el libro de Génesis, cuando las mujeres, las hijas de Lot también hacen que embriagan a sus padres, algo horrible. Y luego vemos lo que pasa con Judá y dices, ay Señor, pero qué bueno puedo decir esto. Y acabamos de ver la bendición, ¿verdad? La redención a través de la tribu de Judá. Qué hermoso es que el Señor nos sorprende en su palabra en estos pequeños versículos y nos damos cuenta que Cristo, nuestro Señor y Redentor de la tribu de Judá, nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Por eso somos salvos, por su gracia y no por lo bueno que somos. Vamos a orar y darle gracias al Señor de todas esas bendiciones. Señor, te damos gracias porque nos has mostrado qué bueno eres tú, Señor, qué fiel eres tú, qué bello eres tú, Señor. De verdad me sorprendo tantas bendiciones, Señor, que hemos recibido y nosotros no la merecemos. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos redimido, gracias porque tu preciosa sangre, no las genealogías, no la pureza, no ser de Israel física, sino Israel espiritual es lo que nos da salvación, porque es tu redención, es tu amor, es tu pago, Señor, para que nosotros podamos ser partícipes de la promesa. La gloria es a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga.